Saludos, les habla Gustavo Martínez, estudiante de la asignatura Lógica Jurídica, perteneciente al primer año de Derecho, modalidad semipresencial de la UNIES Apure. El día de hoy estaré conversando con ustedes acerca de un tema muy importante para nuestra formación académica, como lo es el de los principios de la analogía jurídica, y al mismo tiempo conversaré con ustedes acerca del trabajo investigativo realizado por la doctora Vilma Celis Chahín, titulado La interpretación jurídica. Ahora bien, para hablar de los principios de la analogía debemos partir definiendo qué debemos entender por analogía jurídica. Ella puede ser comprendida como una de las herramientas interpretativas utilizadas por el juez para superar posibles lagunas jurídicas y justificar o rechazar algún significado normativo, aplicando a la norma un supuesto de hecho distinto del que se contempla, basándose en la similitud de ambos supuestos. Ahora bien, basándonos en Cárdenas, tenemos que existen cuatro argumentos interpretativos por excelencia, como lo son el argumento contrario, el argumento a pario o simili, el argumento a fortiori y el argumento de reducción ad absurdum. Para este autor, los tres primeros argumentos, es decir, el contrario, el a pario o simili, el a fortiori, sirven para clarificar o superar ciertas lagunas jurídicas, mientras en el caso de la reducción ad absurdum contribuye al jurista, al juez o al abogado para poder justificar o rechazar algunos elementos de orden normativo. Ahora bien, ¿qué debemos entender por un argumento a contrario? Podemos decir que el mismo busca interpretar o interpreta de manera literal, ya que se apega a una interpretación estricta de la ley, es decir, se apega de manera taxativa a lo que dice la ley. Luego tenemos el argumento a pari o a simili, el cual es una interpretación que surge de la semejanza resultante entre el supuesto de hecho regulado y el no regulado, es decir, busca una similitud entre ambas situaciones jurídicas distintas para aclarar una situación específica. En cuanto al argumento a fortiori, este alega que los motivos que sustentan determinados motivos o disposiciones legales deben generarse de manera más evidente que la manifestada en la hipótesis del legislador, es decir, en aquella otra que él mismo no logró prever. En último lugar, y no por ello menos importante, tenemos el argumento de reducción ad absurdum, el cual señala que alguna interpretación del texto normativo no puede llevarse a cabo porque conduciría, por decirlo de alguna manera, a consecuencias absurdas y por ello imposibles e inaceptables. Ahora bien, pasemos a lo que sería mi análisis acerca del trabajo investigativo realizado por la doctora Vilma Celis Chahín, denominado la interpretación jurídica. Desde mi punto de vista, la doctora Celis Chahín parte de una crítica al paradigma positivista moderno sobre el cual se desarrollan las ciencias sociales y por ende el derecho, al considerar que la aplicación jurisdiccional del mismo, es decir, del derecho, siempre ha tenido problemas producto de la separación de la teoría y de los métodos formales de carácter nociológico, ontológico e incluso los provenientes de la lógica misma respecto a situaciones relacionadas o contenidos jurídicos que corresponden a una realidad empírico concreta. En este sentido, la doctora Chahín considera que desde el punto de vista sociológico, las leyes surgen en un contexto histórico-social muy bien determinado. Las leyes parten de una idealización de la realidad con la intención de surtir un efecto determinado en el ámbito social, pero la búsqueda por parte del abogado, por parte del jurista, de tratar de aplicar la norma de manera correcta y utilizando el método interpretativo correcto, lo lleva a que se haga difícil lo que sería su elección. Y esto se debe, consideramos pues, que
a que la interpretación jurídica puede realizarse de dos maneras, a manera interna y a manera externa. Desde el punto de vista externo, y basándose básicamente en los principios del ordenamiento jurídico, desde el punto de vista interno, quise decir, y desde el punto de vista externo, basándose fundamentalmente en lo que es la vida social, en el ámbito social. Entonces, si queremos lograr un resultado verdaderamente coherente en cuanto a la ley, la misma no debe analizarse de manera fragmentada, sino en su totalidad. Ahora bien, ¿cuál es el núcleo, por decirlo de alguna manera, de lo que yo considero el trabajo de la doctora Vilma Celi Chahín? La crítica que ella hace a la lógica tradicional, ¿ok? Ella sustenta su interpretación, o sustentada, mejor dicho, en una interpretación positivista del derecho, donde los elementos ontológicos, nociológicos o doctrinarios propios del mismo derecho han prevalecido sobre la realidad social. Es decir, ella critica esta postura positivista, en la cual los elementos ontológicos, nociológicos o doctrinarios siempre han estado por encima de lo que es la realidad social. ¿Y qué propone ella? Y aquí esto es muy importante. Ella propone un cambio en los logos. Cuando hablamos de un cambio en los logos, estamos hablando de un cambio en lo que sería el sentido de la razón, de cómo debemos percibir el derecho en su conjunto, es decir, vinculado a la realidad social. Estamos hablando entonces de un logos más hacia lo humano, es lo que ella denomina la lógica de lo razonable, que al igual que la lógica racional tradicional, también es un tipo de razón, pero una razón distinta, ya que ella sirve para tratar problemas humanos de tipo práctico. Ahora bien, los problemas humanos de tipo práctico son aquellos provenientes de la doctrina de la conducta humana y que deben ser tratados desde el logos de lo razonable, tal como lo propone la doctora Chahín, porque el alcance o la validez de la norma o de la ley debe medirse exclusivamente en virtud de los efectos que genera en la vida real de la sociedad. Ya para finalizar, entonces, podríamos decir que la interpretación debe entenderse como un proceso intelectual que tiene en sí misma que involucrar el ordenamiento jurídico y la práctica de la vida social, ya que ambos elementos se complementan, e integran mutuamente. Muchísimas gracias, esta es toda mi exposición.